Buenas tardes, mi nombre es Xochitl Coromoto González Arteaga y el día de hoy les haré una exposición acerca de la actividad número 2 de la materia Higiene y Calidad Alimentaria, que se titula Principios y Métodos de Conservación de los Alimentos. Como introducción mencionaremos que los métodos de conservación son todas aquellas técnicas que se aplican a los alimentos con el fin de que estos puedan conservar sus características organolépticas y sus características nutricionales por el mayor tiempo posible. Entre los principales métodos de conservación encontramos aquellos que ocupan el frío, aquellos que ocupan el calor y también aquellos que utilizan ciertos químicos como conservadores o emulsionantes. Hay también los métodos tradicionales, eh, por mencionar algunos, tenemos lo que es la salazón o el ahumado o el adobo. Eh, la presente actividad se hace con el fin de conocer los métodos de conservación adecuados para cada tipo de alimento y cómo es que estos influyen para que este alimento no pierda sus propiedades organolépticas y nutritivas. Por ejemplo, mencionaremos el caso de la manzana. En el caso de la manzana, que es un vegetal, eh, el método de conservación adecuado es el frío y en específico el método de conservación es la refrigeración. En este método se utilizan bajas temperaturas con el fin de disminuir o eliminar la actividad enzimática o microbiana y mantener las características organolépticas y nutritivas de los alimentos. Para este método de conservación, los alimentos necesitan colocarse en cámaras frigoríficas y bueno, estas cámaras frigoríficas, de la forma en cómo funcionan es que se produce una evaporación de líquidos basada en la compresión y descompresión de un líquido, especialmente eh, que se utiliza eh, para los frigoríferos. Posteriormente, bueno, este aire va a circular a través de todos los productos que se encuentren dentro de la cámara y bueno, se requieren varios periodos para completar el enfriamiento. Este método se utiliza sobre todo para productos o alimentos que son tolerantes a un lento enfriamiento. Dentro de otro grupo de alimentos que son los cereales, mencionaremos el ejemplo del arroz. También se utiliza el método de conservación por frío y también es la refrigeración. Los alimentos se someten a bajas temperaturas con el fin de disminuir o eliminar la actividad enzimática o microbiana y mantener sus características organolépticas y nutritivas. Recomendable para todo volumen de granos que se desea almacenar por largo plazo. Es necesario y recomendable que la temperatura utilizada sea de 13 a 15 grados centígrados. Este procedimiento puede mantener los granos conservados por un año o más tiempo. El método que se utiliza es el siguiente. Se utiliza un ventilador para enfriar los granos y aspirar el aire del ambiente. Un enfriador del aire enfría el aire a la temperatura deseada y al mismo tiempo se extrae la humedad. En la deshumidificación se elimina el agua para evitar la propagación de bacterias y hongos. La humedad relativa del aire aumenta, aunque el contenido de agua es menor, ya que el aire frío puede absorber menos agua que el aire caliente. Posteriormente, de que se calienta
El aire frío y húmedo, de esta forma se reduce la humedad relativa y el aire se seca. Ahora el aire frío y seco se introduce en el almacén y el aire seco y frío pasa por la manguera a la distribución de aire del silo y es impulsado a través del arroz, como se ve en la imagen. El aire de salida escapa al exterior a través de aberturas en el silo, disipando al ambiente el calor y la humedad absorbida por los granos. El siguiente grupo de alimentos son las carnes. Para este ejemplo ocuparemos la carne de res. El método de conservación que se utiliza también es por frío y en específico se utiliza en la congelación. En este método de conservación no se consigue esterilizar los alimentos, pero sí se detiene el crecimiento y la multiplicación de los microorganismos. La congelación doméstica se realiza cerca de los 18 grados centígrados bajo cero y la industrial puede llegar hasta 29 grados bajo cero. Para realizar este método, lo primero que se debe de hacer es cortar en trozos la carne, eliminar la grasa. Posteriormente, estos pedazos de carne se envuelven en film o en aluminio y posteriormente se meten a un refrigerador o una cámara de congelación, la cual detiene la actividad de los microorganismos y de las enzimas, lo que retrasa la alteración del alimento durante largos periodos de tiempo. La carne se puede mantener congelada a menos 18 grados centígrados de forma segura hasta por 6 meses. Por último, hablaremos del grupo de los lácteos y mencionaremos el alimento que es leche de vaca. Para este alimento utilizaremos el método de conservación por medio de calor, que se llama pasteurización. El propósito de este método es eliminar bacterias patógenas que descomponen los alimentos y causan enfermedades al consumidor. La pasteurización se acompaña de un rápido enfriamiento para eliminar a los microorganismos. Se manejan temperaturas menores a 100 grados centígrados y tras este procedimiento se prolonga la vida útil de los alimentos durante varios días o incluso durante varios meses. Dentro de los métodos de pasteurización, los principales que podemos mencionar son, en primer lugar, el BAT, en donde la leche se calienta a 63 grados centígrados, posteriormente se deja enfriar por 30 minutos dentro del mismo recipiente y por último se envasa de inmediato para evitar la contaminación. El otro método es el HTST, donde los líquidos se calientan rápidamente entre temperaturas de 71 y 89 grados centígrados por alrededor de 15 segundos. Y por último, el UHT o ultrapasteurización, en donde los líquidos se someten a 137 grados centígrados por un tiempo de 2 segundos y luego se enfría rápidamente. Entonces, mencionaremos las características organolépticas nutrimentales antes de aplicar el método de conservación y después de haber aplicado el método de conservación. En el caso de la manzana, las características que posee es un sabor agrio, una textura firme, color amarillo verdoso y un mayor contenido de vitamina C. Después de aplicar el método de conservación de refrigeración, el sabor dulce aumenta y desaparece el sabor agrio. Hay un leve ablandamiento del fruto, hay cambio de aroma y hay producción de colorantes rojos. Disminuye
la cantidad de vitamina C. En el caso del arroz, antes de aplicar el método de conservación, el arroz está cubierto de una capa de salvado color café, rica en silicio y que posee una cantidad bastante importante de fibra. Después de aplicar el método de conservación, el grano es un grano seco, color blanco, uniforme, de olor suave y fresco. El sabor es agradable, poco perceptible y el alimento es rico en almidones. En el caso de la carne de res, las características organolépticas pueden variar dependiendo de la edad, el sexo, la especie y el tipo de alimentación que tenga el animal. Provee aminoácidos esenciales como la arginina, la metionina y el triptófano. Posteriormente de que se aplica el método de conservación, que para la carne de res es el congelamiento, puede ser que la carne pierda humedad, la cual disminuye su peso y la coloración puede cambiar. Y sigue teniendo los mismos aminoácidos esenciales como la arginina, metionina y triptófano. Por último, tenemos la leche de vaca, que es un líquido blanquecino, amarillento mate, con sabor ligeramente azucarado, con gran contenido de caseína, lactosa, vitaminas A, E y D, calcio y magnesio. Y por lo regular, después de la pasteurización, sus características organolépticas y su valor nutritivo no se ve alterado. Como podemos ver, hay algunas diferencias entre las características organolépticas en algunos de los alimentos, no en todos. Y como conclusiones tenemos que los métodos de conservación utilizados para mantener a los alimentos en condiciones adecuadas para su consumo son muy variados. Incluso para un solo alimento se pueden utilizar diferentes métodos de conservación durante las diferentes etapas que atraviesa antes de llegar a nuestras mesas. A pesar que en algunos alimentos las propiedades organolépticas pueden modificarse un poco y el valor nutrimental puede disminuir, el conocer estos métodos y aplicarlos de forma correcta nos permite sacar el mayor provecho de los alimentos. Como nutriólogos, es importante conocer esta información para poder brindarla a los pacientes y asegurar que consumen alimentos inocuos que traerán beneficios a su salud. Como bibliografía tenemos el siguiente material y pues muchas gracias por su atención.